Buen día, mi nombre es Víctor Améstica. En este primer ensayo vamos a tomar la medida indirecta de los devanados del estator. ¿Sí? Como podemos observar, previamente cargado el archivo de nuestro generador síncrono, el cual está conectado en estrella, elevamos el voltaje con el control del instante hasta obtener nuestra corriente nominal, que en este caso es de 42,10 amperios, ¿sí? Para nuestro generador. Entonces nos fijamos con el control deslizante y ya tenemos nuestra corriente nominal de 42,10 amperios y 8,42 voltios. Se tomaron diferentes medidas de voltaje y de corriente con la finalidad de realizar la gráfica para calcular la resistencia. Tenemos aquí 3 voltios, 14,99 amperios. Luego se hizo para 4,05 voltios. Tomamos la medida de voltaje y de corriente para 5,10 y así sucesivamente, llevando una secuencia con la finalidad de realizar la gráfica, la cual observamos aquí. Fíjense que tenemos un comportamiento lineal, ¿sí? Nuestra resistencia nos da 0,2 ohmios. Pero ¿qué sucede? Como dije al principio, este generador está conectado en estrella, por lo tanto este valor debemos dividirlo entre 2 y la resistencia de nuestro generador es de 0,1 ohmios. Para el ensayo en vacío vamos a dirigirnos con el control deslizante las revoluciones por minuto y nos vamos a parar a 1800 revoluciones por minuto, ¿sí? Aquí lo podemos observar, 1800 revoluciones por minuto. Para una primera medida se van a tomar en cuenta el 110% de nuestro voltaje, 480 voltios, ¿sí? El 110% sería más de 520 voltios. Nuestro valor máximo es de 526,22 voltios, una frecuencia de 60 Hz y tenemos una corriente de 36 amperios. Se tomó la medida para los 480 voltios, que es nuestro voltaje nominal, ¿sí? Aquí lo podemos observar. Tenemos una corriente de 17,820 amperios, una frecuencia de 60 Hz, esa no va a variar, y para un 50% de nuestro voltaje nominal, que serían 240 voltios, ¿sí? Aquí tenemos 240,59 voltios, tenemos una corriente de 6,300 amperios. Se tomaron diferentes medidas con la finalidad de realizar la gráfica de voltaje versus la corriente de excitación. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Tomamos diferentes medidas, estos serían nuestros valores de corriente. A medida que nosotros aumentamos el voltaje, fíjense que tenemos un comportamiento lineal, pero justo cuando se alcanza nuestro voltaje nominal, o sea, cuando el valor del voltaje alcanza el nominal de 480, ¿sí? ¿Qué sucede? Fíjense que ocurre en el sistema, ya no sigue el comportamiento lineal, sino que se vuelve como una curva asíntota. Eso se debe a que el sistema alcanza su punto de saturación a partir de ya el voltaje nominal. Un poco antes, fíjense que ya sigue ese comportamiento. Luego se realizó el ensayo de variación de velocidad, con el cual vamos a dirigirnos a nuestro voltaje nominal, que sería de 480 voltios. Fíjense, aquí lo podemos observar, 480 voltios, tenemos una frecuencia de 60 Hz, pero en este caso vamos a tomar diferentes medidas para los diferentes valores de frecuencia que tenemos en la tabla. Tenemos para 48 Hz, fíjense que nuestras revoluciones por minuto disminuyeron, la corriente se va a mantener 17,820 amperios. Tomamos medidas de voltaje y de las revoluciones por minuto para diferentes valores de frecuencia, 48, 52, 56, 58, 60. Fíjense, aquí tenemos 415
voltios y las revoluciones aumentaron 1558,7. Luego para 62 Hz observemos que ya sobrepasamos nuestro voltaje nominal, tenemos 495,83 voltios y 1859,4 revoluciones por minuto. Todo esto con la finalidad de realizar las gráficas o la curva del voltaje, del voltaje versus la velocidad del rotor, ¿sí? En revoluciones por minuto. Entonces fíjense, a medida que nosotros aumentamos el voltaje, las revoluciones por minuto aumentan y tienen un comportamiento lineal, al igual que la frecuencia. Fíjense que cuando nosotros aumentamos la frecuencia, también las revoluciones por minuto aumentan, teniendo un comportamiento lineal, que es lo que se espera en este generador síncrono. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Hernández Ingrid y en esta oportunidad estaré hablando sobre la práctica número 5, en especial del ensayo en cortocircuito de un generador síncrono. Dice que manteniendo la conexión estrella de los ensayos anteriores, procederá a cortocircuitar los terminales de salida del generador, como se indica en esta figura, asegurándose de que la corriente de excitación DC aplicada al rotor sea igual a cero. Incremente la velocidad de la máquina motriz hasta que alcance su valor nominal, varíe la corriente de excitación y se debe llenar la tabla número 4 del informe. Distribuya las mediciones para obtener corrientes AC hasta el 100% nominal del generador. Entonces procedemos a irnos a nuestro simulador y colocamos las RPM en el valor nominal, que son 1800 RPM. Listo, aquí está, 1800 RPM. Y subimos la corriente de excitación hasta el valor igual al nominal, que en este caso es 42. Aquí tenemos nuestro primer valor. Entonces sería este 42,08 amperes sería nuestra corriente en cortocircuito AC y 4,775 amperes sería nuestro valor en corriente de excitación DC. Entonces seguimos bajando la corriente. Vamos a bajarlo a 3607 amperes y la corriente de excitación sería 4,093 amperes. Seguimos bajando, bajemos otro poquito a 30, 16. Nuestra corriente de cortocircuito sería 30,16 amperes y la de excitación 3,422 amperes. Seguimos bajando a 25,01 amperes mi corriente de cortocircuito y la corriente de excitación 2,838 amperes. Luego bajaremos a 20, 20,06 nuestra corriente de cortocircuito y la corriente de excitación 2,272 amperes. Bajaremos a 15, nuestro último dato, 15 a 15 amperes nuestra corriente de cortocircuito y nuestra corriente de excitación en DC será 1,703. Esos valores ya están anotados aquí en la tabla número 4. Luego nos dice que debemos graficar corriente de cortocircuito versus corriente de excitación. Entonces, se puede ver que el cálculo se debe hacer para el ensayo en vacío. Entonces, obtenemos un modelo matemático de los datos de las gráficas de corriente de cortocircuito versus corriente de excitación. Para el comportamiento de la corriente en cortocircuito se grafica en línea, debemos ver que es confiable con el ensayo, es compatible, que sea compatible con el ensayo en vacío. Después de los cálculos podemos obtener esta gráfica, línea recta, y podemos decir que la gráfica nos indica una relación lineal directa entre la corriente de carga y la corriente de excitación, lo que sugiere un comportamiento ómnico y una eficiencia constante en el sistema. Esta información es útil para comprender y controlar un sistema.
Luego nos dice que debemos obtener la impedancia síncrona, y la reactancia síncrona. Entonces debemos obtener los mismos valores de la corriente de excitación usados en el ensayo en vacío, impedancia síncrona y la reactancia síncrona del generador bajo estudio y se debe anotar aquí. Entonces para la impedancia síncrona se utilizaría el valor del voltaje en vacío sobre raíz de 3, en este caso sería en fase, dividido por la corriente en cortocircuito. Para obtener la excitación síncrona se tienen estos valores ya calculados en una hoja de Excel. Luego de que grafique la impedancia versus la corriente de excitación. Entonces se puede ver como la impedancia síncrona es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería la resistencia a la armadura. Y obtenemos esta gráfica. Podemos decir que inicialmente podemos ver que la impedancia se mantiene constante en un rango de valores de corriente de excitación. Luego disminuye gradualmente a medida que aumentamos dicha corriente, con lo que podemos interpretar que el sistema está operando en una región donde el material magnético del sistema se encuentra saturado. Luego nos piden que a partir de los resultados obtenidos en los ensayos en vacío y en cortocircuito obtengamos un equivalente por fase de generador bajo estudio en los siguientes casos. Corriente de excitación que produce un 50% de voltaje nominal en vacío. Entonces nuestra corriente de excitación sería 6.3, nuestra resistencia de armadura 0.1 ohmio y nuestra reactancia síncrona 2.29480553 ohmios. Para la corriente de excitación que produce un 100% del voltaje nominal, tenemos nuestra corriente de excitación de 17.82 amperes, con una resistencia de armadura de 0.1 ohmios y una reactancia síncrona de 1,45503 ohmios, la parte imaginaria. Luego nos dicen que la corriente de excitación que produzca 110% del voltaje nominal en vacío. Tenemos una corriente de excitación de 36 amperes, una resistencia de armadura de 0,1 ohmios y una reactancia síncrona de 1,1418 ohmios. Luego nos piden que usando el circuito equivalente obtenido en el inicio B, determine la regulación de voltaje del generador cuando entrega la carga de corriente nominal del factor de potencia 1, factor de potencia 0,8 en atraso y factor de potencia 0,8 en adelanto. Tenemos aquí nuestro circuito. La corriente de excitación sería 17.82 amperes, una resistencia de armadura de 0,1 ohmios y una reactancia síncrona de 1,45513 ohms. Entonces vamos a hacerlo para un factor de potencia igual a 1. Entonces tenemos nuestra tensión en vacío, que sería el valor del voltaje nominal, en este caso 480 voltios, sobre raíz de 3. Eso nos da un valor de 277.128 voltios. Tenemos una corriente A de 42.10 amperes. Entonces, aquí tenemos nuestro ángulo phi, que como es en atraso sería menos arco coseno de 1, y nos da una corriente de 42.10 con un ángulo de 0. Con respecto al voltaje, este ángulo es con respecto al voltaje. Luego hacemos ley de Kirchhoff. Sustituimos, tenemos la tensión en vacío, tenemos el ángulo delta, la corriente con su ángulo, por 1 más J, que sería este, 1,45513, más el voltaje phi y su respectivo ángulo. Entonces sustituimos los valores de la tensión en vacío, el ángulo, la corriente, la parte imaginaria. Sustituyendo los valores vemos que tenemos
no conocemos el ángulo delta ni tampoco el valor del voltaje phi. Entonces hacemos un sistema de ecuaciones dando como resultados el ángulo delta 12,77 grados y el valor del voltaje phi 228,17 voltios para una regulación de voltaje de 21,46%. Eso para un factor de potencia igual a 1 y así sucesivamente para un factor de potencia 0,8 en atraso y un factor de potencia 0,8 en adelanto. Y esto sería la regulación de voltaje para cada factor de potencia. Podemos concluir que durante un cortocircuito el generador síncrono experimenta comportamientos transitorios que pueden ser analizados a través de modelos matemáticos. Estos modelos ayudan a predecir la respuesta dinámica de la máquina ante perturbaciones. Las corrientes que fluyen durante el cortocircuito son significativamente altas y pueden causar daños materiales, por lo que es fundamental contar con sistemas de protecciones adecuados para minimizar riesgos. La capacidad del generador para mantener una tensión estable se ve severamente afectada. La regulación de voltaje puede deteriorarse rápidamente, lo que pone en manifiesto la importancia de las protecciones adecuadas en el sistema. Los resultados obtenidos en los ensayos son fundamentales para el diseño y dimensiones de equipos de protección para el desarrollo de estrategias de operación seguras para el sistema eléctrico. Gracias. Y a continuación les voy a explicar la práctica número 6 del laboratorio. Primero lo que hacemos es abrir nuestro programa, ¿sí? Vamos a llevar las RPM a las que nos da el ejercicio, en este caso son 1800. Entonces aquí con el cursor, teniendo el circuito en un circuito abierto, con el cursor la llevamos hasta 1800 RPM, que es lo que nos indica el ejercicio, ¿sí? Aquí lo llevamos 1700 y hasta llegar a 1800 lo vamos llevando con el cursor. Ok, ahora vamos a llevar la corriente de excitación hasta el punto donde me dé mi voltaje nominal, que es de 480. También pendiente de que esté en circuito abierto. Ok, al llegar a 480, que es mi nominal, ya podemos proceder a realizar las cargas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un circuito resistivo. Entonces, vamos a cargar las cargas, buscar la pestaña y cargar las cargas. Agregamos para un factor de potencia de 1, unitario, y agregamos las cargas con una carga y medimos el voltaje y la corriente, ¿sí? Tomamos nota de ello. Luego con dos cargas, nuevamente medimos el voltaje y la corriente, con 3 cargas y por último con 4 cargas. Es importante mencionar que en un resistivo, a medida que se agrega la carga, el voltaje disminuye. Esto es un comportamiento esperado para este tipo de las prácticas. Procedemos a trabajar con el inductivo, en el cual se espera, ¿sí?, un comportamiento similar. Entonces, un inductivo en atraso de 0,8 a un 25% de plena carga. Agregamos las cargas a la simulación y probamos nuevamente con una carga, con 2 cargas, ¿sí? Tomamos nuestros valores, 2 cargas, 3 cargas y 4 cargas. Aquí también se espera el mismo comportamiento. Se espera que a medida que se agrega la carga el voltaje disminuye y podemos ver que así es. Tenemos voltaje de 421 con 3 cargas y de 403 con 4 cargas. Por último vamos a realizar un circuito capacitivo en el cual vamos a tener un factor de 0,8 también, en este caso sería en atraso. Agregamos la carga a la simulación y volvemos a realizar una carga, 2 cargas y completamos las 4 cargas. En el capacitivo tenemos el sistema inverso, es decir, aquí no disminuye, sino que aumenta el voltaje. Entonces, por esta manera podemos concluir que la tensión del generador debe mantenerse constante durante el ensayo bajo carga, siempre que la velocidad de rotación y el flujo de excitación permanecen constantes. Si la carga aumenta, el generador
puede experimentar una caída en la tensión, aunque generalmente se compensa mediante un aumento en la corriente de excitación. En un generador síncrono, la excitación o corriente de campo debe ajustarse para mantener la tensión de salida. A medida que la carga se incrementa, puede ser necesario aumentar la excitación para mantener la estabilidad de la tensión.